Hola, y en esta oportunidad vamos a conversar de leyendas urbanas y de terror que fueron adaptadas al cine. Es una recopilación de algunas películas que fueron... eh, a ver, el contexto de esto es que la semana pasada conversamos de series paranormales o de ciencia ficción, de terror, misterio, que fueron y de antología, lógicamente, porque eran autoconclusivas, que fueron llevadas durante ciertas décadas y teniendo cierta trascendencia, ¿ya? Tanto en Estados Unidos como en España bueno, lógicamente terminamos con unas series de acá de Chile. Pero en algún momento algunos directores quisieron ir mucho más allá y esto porque estas series paranormales tenían el contexto de leyendas urbanas, de algunos creepypastas que existían por ahí, que en algún momento también lo quiero abordar. Quiero conversar de ciertas leyendas locales, bueno, o nacionales y algunas leyendas urbanas que son creepypastas con fama mundial. Pero en esta oportunidad comentar esto cuando los directores quieren ir mucho más allá y consideran que es un personaje o sea, que tiene una historia y elementos que podrían trascender a través de de la gran pantalla. Así que vamos a comenzar con la primera, que se llama esta es... Denme un segundo. Para que vamos viendo de qué se trata todo esto. Para que veamos el tráiler o alguna escena de lo que era esta película. La descubrieron, no sé, ya. Pero vamos a comenzar hablando de este contexto, de qué se trata todo esto. Boogeyman, efectivamente es Boogeyman, o más conocida en algunas partes como el hombre del saco o el viejo del saco. Boogeyman es una película de terror sobrenatural del año 2005, dirigida por Stephen Kay y protagonizada por Barry Watson, Emily Deschanel, Sky McCall y Lucy Lawless. La película es una versión del clásico Boogeyman o monstruo del armario o hombre del saco que se le llama, que es el principal antagonista de esta película. La trama trata sobre un joven que debe enfrentarse al terror infantil que ha afectado toda su vida. A primera vista, esta película trata de reflejar un poco el trauma que lleva una persona que fue durante mucho tiempo atormentada por la leyenda del viejo del saco o de la persona que lo iba a venir a buscar o el santísimo temor que nos genera cuando nos dicen viene, te va a venir a buscar el viejo del saco. ¿Ya? Pero quiero ir mucho más allá de la película, que si bien es cierto, creo que no es una de las mejores adaptaciones, ya que el viejo del saco, por ejemplo, se ha llevado a cabo en diferentes eh, rubros del cine, han querido adaptarla. Pero quiero ir mucho más allá a través de un poco de la leyenda y qué nos lleva a eso. ¿Ya? Este Boogeyman o viejo del saco es un aterrador ser legendario caracterizado como un asustador de niños. Su equivalente en algunos países es el cuco o el coco. No sé en qué país le dicen el coco. Yo creo que los españoles. Ya. Y más lejanamente el hombre del saco, viejo del costal o el viejo de la bolsa. En México, por ejemplo. Eh, en Guadalajara también se le dice el tacachotero, que era vendedor de tacachotas, de cosas raras.
Boogeyman es una manifestación de un temor abstracto y amorfo, alimentada por la imaginación de un niño, por lo cual su apariencia puede variar, dependiendo de dónde desarrolla la leyenda. No solo la apariencia de este hombre del saco cambia, también su sexo, y porque podrían ser hombre o podría ser mujer, ¿ya? Como ocurre en algunas partes de Estados Unidos. Se supone que él rajuña las ventanas, mientras que en algunas partes este se manifiesta como una niebla verde, en algunos otros lugares Boogeyman se ve debajo de la cama o dentro del armario. La verdad es que entonces, concluyendo a qué nos referimos con Boogeyman, que es el típico elemento que usan nuestros padres para asustarnos y para mantener el control que nosotros podamos tener. Y eso lo utilizamos hasta el día de hoy. Yo todavía lo utilizo con mi hija, pero con una institución por ahí, no voy a dar el nombre. Pero es muy recurrente que eso ocurra. Y básicamente esta leyenda ha sido trascendental porque está esta herramienta de decir, claro, establezco control de mi hijo asustándolo con este viejo del saco, con este ser que no conoce. Y es por eso que solamente a lo mejor los padres cumplen la intención de decir te va a llevar y te va a echar en la bolsa, con el saco. ¿Ya? El chico construye o la chica construye todo lo demás que es el rostro y la forma, el contexto y los sonidos. Así que yo creo que em, es una cosa que es como una bolita de nieve, siempre va adquiriendo nuevas defensas o de alguna manera se va sosteniendo en el tiempo. Son leyendas que han envejecido bien, a pesar de que hay mucha modernidad en algunas partes, que, que hay creepypastas que han invadido a través de la tecnología y las redes sociales nuestro entorno, pero yo creo que el viejo del saco va mucho más allá y pasa a ser parte de la historia de este mundo. Así que yo creo que hay que considerarlo como algo bastante relevante. El próximo es... A ver, vamos a ver qué tenemos acá. No son muchos, son muy poquitas, porque eh, nos hemos tratado de enfocar en las más conocidas. Hay muchas que son eh, poco conocidas, pero tampoco hay muchas adaptaciones. Esta es una leyenda chilena que fue adaptada al cine, eh, que se llama Caleuche, el llamado de el mar. Es una película del año 2012. ¿Ya? Es una película que cuesta mucho encontrar. No la encontramos en plataforma de streaming, salvo algunas que son como Review, parece, no sé, o Review, no sé, una cosa así, puede ser que ahí esté. Pero en YouTube, por ejemplo, encontramos algunos extractos. Es muy difícil encontrar algo de esta película. Es de Jorge Holguín, el mismo que dirigió en el año 2000 Ángel Negro, como la primera película de terror de nuestro país. Tienen características de terror y misterio. ¿Ya? Está producida por Chile Film y la productora de Jorge Holguín también. Em, Narra libremente la historia de lo que es el Caleuche, que es una de las leyendas más importantes de Chile y que trasciende por Latinoamérica. Su estreno fue durante el segundo semestre del año 2012. Em, Según cuenta la leyenda del Caleuche, el buque fantasma navega por los mares de Chiloé y los múltiples canales del sur en busca de las almas de los navegantes que quieren hacer algún pacto con él, o algún intercambio, o alguna transformación, que es el nombre que denomina este barco como Caleuche. Caleuche significa transformación. Isabel es una bióloga que trabaja con especies marinas en Estados Unidos y es descendiente de una familia que habitó en Chiloé. Ella decide viajar a la isla para recuperarse de una extraña enfermedad que ha ido empeorando con el transcurso de los años. Sin embargo, estas mágicas tierras, que ella va descubriendo que suceden cosas sobrenaturales y al parecer los mitos y leyendas de Chiloé tienen directa relación con su pasado. Esa es la premisa de la película. Pero si nos enfocamos en la leyenda de verdad. Caleuche en Mapudungun significa transformar, trocar, eh,
y gente que se transforman. Ya, que es un poco el eslogan de los premios Caleuche, los premios que se realizan a nivel nacional. Esta leyenda tiene diferentes orígenes, ya se relaciona muchos aspectos con la historia y las creencias del archipiélago de Chiloé. Y en algunos libros de mitología chilena se cuentan de que el Caleuche es un buque de arte eh, que lleva música, luz, fiesta y que pasea por los numerosos canales de Chiloé en condiciones climáticas que le favorecen como es la nieblina o el mal tiempo para poder ocultarse dentro de estos canales. Eh, Puede desaparecer y adoptar otras formas para no ser visto, como por ejemplo convertirse en algún tronco flotante, em, transformarse en algún lobo de mar o en algún delfín. em, Se dice que tiene una velocidad que alcanza muchos kilómetros como para poder perderse en el horizonte. Em, para observarlo y no ser visto hay que ponerse una champa en la boca, que dicen, ¿ya? Porque primero taparse, porque lo primero que ellos sienten es el aliento de la persona, porque el aliento es el que determina cuánto temor tiene aquel persona que está mirando al calauche. También se pueden esconder detrás de los árboles em, para no ser llevado por el caleuche, porque también puede recogerlo y llevarlo y no aparecer más. Como en Alvarado Chico, en La Fiera. Yo creo que La Fiera es una adaptación eh, un poco más fiel a lo que cuenta la gente. Pueden haber muchas adaptaciones con respecto al caleuche, muchas versiones de la leyenda, pero también puede ser eh, yo creo que esa recopila un poco lo que decía la boca en boca de la gente en Chiloé con respecto al caleuche. Muchos piensan que los marinos de este barco llevan una pierna pegada al espinazo, igual que el imbunche. Sin embargo, otros lo describen como personas muy bien presentadas con ropas elegantes y especiales. Y al saludarlo aprietan la mano de una forma fría, pero son personas correctas en su trato. Otras personas definen el Caleuche como un barco lleno de brujos, ¿ya? Que están buscando hacer este trueque o este trato. Entonces se considera el Caleuche como una herramienta para poder generar algún negocio por ahí. Hay varias hipótesis que se han propuesto en el origen de esta leyenda, ¿ya? Que se sugiere que puede ser una adaptación chilena para tener nuestro propio holandés errante, así como el de Jack Sparrow. También se ha sostenido que se ha basado en hechos reales, tales como la desaparición de un barco holandés llamado el Calanche, hace muchos años, o en la desaparición de misteriosas expediciones españolas que rondaron el estrecho de Magallanes y el archipiélago de Chiloé en su momento. Otra posibilidad es que la leyenda tenga como fundamento la llegada al archipiélago de buques corsarios neerlandeses, entre ellos uno que dirigió Baltasar Cortés en el año 1600 y que capturó y mantuvo cautivas las islas de Chiloé durante un breve periodo. ¿Ya? Otra, y creo que las últimas interpretaciones que se sostiene que es una invención para ocultar algunas operaciones de contrabando en el archipiélago de Chiloé. Puede ser una alternativa. Eh, Hay quienes también, considerando esto es una de las últimas que se suma a las teorías de que lo que es el caleuche, considerando el auge que tuvo bueno, un reportaje que hizo, creo que fue el reportaje Omni, con respecto a la isla Friendship en Chiloé, esta isla que está habitada por seres luminosos de otro mundo, ¿ya? Extraterrestre, para ser más concreto, que, que que trataban ciertas enfermedades o tenían un desarrollo mucho más avanzado que el común de los humanos. ¿Ya? Hay quienes lo relacionan con ese fenómeno y en este caso como ocurre en el mar no sería ovni sino que sería OSNI, objeto submarino no identificado. ¿Ya? Mm, Me gustaría creer eso. Creo que eh, es más, es más acertada a los tiempos. Bueno, en definitiva existen muchas versiones de lo que complementan y algunas quitan o dan con respecto al origen del caleuche. Vamos a ver otra adaptación de, em,
una leyenda urbana. Y vamos a seguir con una chilena. Sí, esta me gusta harto la leyenda porque es bien... no solamente ocurre acá, ¿ya? Que es la rubia de Kennedy. La rubia de Kennedy es una película chilena del año 95 que está basada en la leyenda urbana de la rubia de Kennedy que aparece en la avenida Kennedy. Y está protagonizada por la gran Carola Fadik, Sebastián Dam y Sandra O'Ryan. Carola Fadik en el papel de la rubia de Kennedy. ¿Ya? Esta película toma ciertas libertades y la relaciona con el mundo de Chiloé, por eso le quise decir a continuación del Caleuche. Toma ciertas libertades y la lleva a un contexto de que la rubia de Cani era una inmigrante alemana que estaba con su familia en el sur y es violada aparentemente por el Trauco, y lo cual también determina la muerte de este personaje, de esta rubia. ¿Ya? Eh, creo que genera algunos vacíos de guión porque hasta el día de hoy yo no comprendo cómo esta persona que muere en Chiloé aparece en Santiago y separar los vehículos, específicamente taxista, o especialmente taxista, porque para separar otros vehículos hoy se suben en el asiento de atrás y desaparece después de un trayecto. ¿Ya? La película es muy simple, me aburrida, pero vale la pena que se haga una adaptación y que se atrevieron con este género de misterio en, en nuestro país. La rubia de Kennedy es la historia que atormenta a los taxistas en Santiago y ha sido durante décadas y específicamente en los años 80 fue un tema regular. Al otro día en la feria, en los desayunos, no sé, pues en las partes céntricas de Santiago, saben que la gente toma desayuno en las ferias libres, en algunos puntos claves que existen y el comentario siempre fue que anoche se le apareció la rubia a Juanito, a Pedro y a Diego. ¿Ya? Eh, la leyenda dice que la historia comenzó a surgir en el año 1978. Se me fue el zoom. 1978, donde varios taxistas empezaron a ver a una mujer rubia con un largo vestido blanco en Avenida Presidente Kennedy. De acuerdo a los relatos, esta persona pedía a los autos que pararan y cuando estos se detenían, la mujer se subía al vehículo y se desvanecía a las pocas cuadras. Uno de los taxistas que la recogió señaló que la rubia lo detuvo y le indicó que siguiera derecho, por lo que él aceleró. Calculó que a unos 900 metros le dijo, no corra. Miré por el espejo retrovisor y no la vi más. Miré a todos lados y nunca apareció. Detuve el auto, me bajé a mirar, no la encontré. Relató el hombre a un programa en canal de televisión como en el año 2017. Según el libro Guía Mágica de Santiago, Historias de Fantasmas, Duendes y Brujas, muy entretenido ese libro, a fines de los 70 la prensa informó que la misteriosa mujer sería una joven que murió en un accidente automovilístico en la avenida Kennedy con Jerónimo de Aleret, cuando volvía de una comida con su novio. En tanto, en el escrito se indica que el diario de la segunda ahondó más, ya que afirmaron que un familiar de ella se había comunicado con el medio para dar veracidad al relato. ¿Ya? La rubia sería María Infante, quien trabajaba para la Corporación de Madera y murió el 8 de agosto de 1978. Ese fantasma no solo se subía a los taxistas, sino que también con autos con familiares, autos familiares, con, autos con otras personas, pidiendo que la llevaran a un supermercado, al igual que los otros casos, cuando estos comenzaban a acelerar, la mujer les pedía que no lo hicieran y ella desaparecía misteriosamente y incluso reportaron que se sentía un frío en la espalda cuando ella, antes de que la mujer eh, no fuera vista nuevamente. Los casos fueron tan conocidos durante esos años que incluso algunos choferes dejaron constancia en las comisarías de las tranqueras, que es una comisaría del sector, sobre dicha aparición. No hay registros gráficos, no existen, porque, porque no, no deja de ser de un mito urbano que se replica a través del mundo, porque la historia de la autoestopista o la chica de la curva, o me acuerdo que en El Salvador acá hacen la viuda negra, y hay muchas viudas en diferentes partes, hacen lo mismo.
Em, de alguna forma yo creo que el contexto urbano o la sociedad que rodea estos lugares donde ocurren esto, esta comunidad que está alrededor, eh, se ve, se ve con la necesidad de crear este tipo de historias para poder regular ciertas cosas que a lo mejor no se pueden, como por ejemplo accidentes automovilísticos. Claro que no deja de ser enriquecedor que nos cuenten una historia como la rubia de Kennedy y que nos mantengan entretenidos y digan que anoche le pasó tal situación. La popularidad que agarró todo esto lo llevó a que se hiciera esta adaptación cinematográfica. Aquí, como les decía, el fantasma pertenece a una colonia alemana que murió hace cientos de años atrás, ¿ya? Y en extrañas circunstancias y con un agujero de guión, reaparece en Chile. Así que a estos relatos, como le decía, se llaman los relatos como los del autoestopista fantasma, así se llama, o la muerta en la carretera o en la curva, ¿ya? En algún rato quiero conocer o sea, conozco bastante historia y les quiero comentar, pero fuera del contexto de cine. Por eso quise hacer un día no con muchas películas porque iba a andar en los dos temas, que al final es como hablar de la película y hablar de la leyenda real. Yo no conozco mucho lo que viene ahora, o sea, ya la he visto, pero no sabía que estaba basada en una leyenda real. Y esta es Candyman. Candyman es el dominio de la mente, se llama. Es una película inglesa de terror del año 92 dirigida por Bernard Rosset, quien también adaptó el guión eh, de la misma película. ¿Ya? ¿De qué trata Candyman? Em, Trata de un estudiante que investiga leyenda urbana y escucha la historia local de Candyman. ¿Ya? La leyenda dice que se puede invocar a Candyman diciendo su nombre 5 veces mientras se enfrenta a un espejo, donde matará al invocador con un gancho atorador en un muñón sangriento de su brazo derecho. Em, la premisa es esa, por lo tanto, el resto de la película trata de cómo lo invocan y, y que han existido muchos asesinatos relacionados a esto, más de 25 durante los últimos años. Y se convierte en un slasher típico de la época, pero bajo la premisa de que está basada en una historia real. ¿Y cuál es esa historia real? Candyman entrega un mensaje racial, ¿ya? Eh, Contando un poco la historia, cómo ocurrió. Había un proyecto de vivienda pública llamada Carvini Green en Chicago que se completó al principio de la década de los 60, ¿ya? Una época en la que la segregación racial todavía era en gran medida ley en el parte del país, ¿ya? Sin embargo, después de esa segregación terminó oficialmente y se acabó. Cabrini Green siguió siendo un vecindario predominante de negros y también uno afroamericano, para decirlo más respetuosamente, y también uno afectado por la pobreza y el crimen. Cabrini Green se hizo famoso por lo peligroso que era y se ganó la reputación de ser un lugar que cualquier persona que no viviera allí mejor lo evitara, como las favelas en Brasil. Ya, pues sí, es cierto también que lo hacen, que se eviten, porque no dejan pasar más allá. Estuve en vacaciones de invierno. Hay militares que, eh, como se dice, vigilan los límites de la favela con el sector turístico o el sector más normal de Brasil, donde se puede transitar más libremente, por acuerdos que tienen con los del sector. Aunque esta es la principal relación del contexto de la película con la realidad, hay muchas cosas más escalofriantes y reales en su historia. Esta situación se ve reflejada en la película también, de alguna manera. ¿Ya? Em, Uno de los aspectos de la trama de Candyman es el asesinato de una persona
por un intruso que llegó a un departamento. Por la parte posterior del espejo del baño, en realidad, eh, como que trató de abrirlo y está escondido como detrás, una cosa así, ¿ya? Eh, y Candyman se inspiró en lo que ocurrió en uno de estos, este vecindario Carvini Green, en el año 1987. Ocurrió un asesinato con características similares, em, de una persona que se escondió detrás del espejo del baño. Y es por eso que una de las imágenes que promueven Candyman es que sale una mano detrás del espejo. ¿Ya? El director de esta película una vez recordó que le dijeran que tuviera cuidado con los francotiradores durante la producción. Em, y efectivamente en un vehículo hubo un vehículo que fue alcanzado por la bala de un francotirador cerca del final del rodaje, aunque afortunadamente nadie resultó herido. Em, entonces, ¿cuál es la premisa real de todo esto? Que Candyman, los asesinatos o cómo ocurre la cosa, las cosas se basaron en mucho o generaron muchas similitudes con asesinatos reales que ocurrían durante esa época o previo al estreno de la película, y que se fueron convirtiendo en leyenda urbana. Mucho más allá de este dominio de la mente o de este personaje tan misterioso, ¿ya? Pero pasó a ser, como les decía, como cualquier otro slasher de la época. La otra película es Slenderman. Slenderman es, es una de las cosas más modernas y más raras que he visto, pero no deja de ser aterradora. Slenderman es una película de terror sobrenatural de Estados Unidos del año 2018, ¿ya? Que está basada en un personaje del mismo nombre, que significa como el hombre largo, el delgado, una cosa así. ¿De qué trata todo esto? Parecido los efectos que ha tenido. La trama es súper simple. Habla que en una pequeña ciudad de Massachusetts hay cuatro amigas que convocan a Slenderman. No estoy diciendo quién es todavía. Una semana después, una de las amigas desaparece y las otras tres chicas van a su casa para investigar en busca de pistas, descubriendo que esta amiga estaba involucrada en el ocultismo y quería que Slenderman se la llevara. Muy similar al tema del viejo del saco, pero más contemporáneo. ¿Ya? Estas tres chicas deciden ponerse en contacto con Slenderman en un intento por recuperar a su amiga, a cambio de otra cosa. Una de ellas que ha investigado la mitología de Slenderman advierte a la otra que no abran los ojos mientras las tres están en contacto con Slenderman, por temor a la muerte o a la locura. Una de ellas entra en pánico, abre los ojos y se encuentra cara a cara con Slenderman. Tiempo después, Slenderman sigue apareciendo y la va volviendo loca. Una de ellas también sufre visiones espantosas, trata de buscar soluciones mientras la otra sigue adelante sin éxito. Después, una hermana de las protagonistas sufre un serio ataque de pánico y es enviada al hospital y sedada. Y se descubre que también habían intentado entrar en contacto con el Enderman. Em, ¿Cuál es la premisa de esto? ¿Cuál es el origen de esta historia? Se supone que es un caso real. Slenderman es un ser antropomorfo de entre 2 y 4 metros de largo. Sus extremidades son larguísimas y su rostro es una máscara pálida sin facciones, sin ojos, sin orejas, sin boca. En la espalda esconde 6 tentáculos con los que ataca a sus víctimas. Es invisible a la voluntad y por eso muy pocas veces ha podido ser fotografiado y grabado en video. En internet hay creepypasta que muestra eh, grabaciones supuestamente reales. Se mueven las sombras y acecha a los niños y adolescentes sin que nadie se ponga de acuerdo en si es una presencia protectora o es una amenaza. Hay muchos adolescentes que creen a pie juntillas de la existencia de este personaje, ya que en realidad fue creado en 2009 por un usuario, ya que se llama Victor Knudsen, ya. Em,
bajo un nickname de Víctor Surge en un foro, ¿ya? Para participar en un hilo de imágenes retocadas de Photoshop, ¿ya? Esta bolita de nieve fue creciendo hasta convertirse en un personaje, en un meme y de ahí en material para un creepypasta, ¿ya? Un tipo de relato de terror que generó de género colaborativo, que una vez ya convertido en este personaje se pasa a ser un personaje literario y en un personaje fanfic porque fue generando historietas y cuentos que los propios fans fueron armando para hacerlo más famoso. El salto al mito y la creencia de la existencia real de este personaje fue un paseo durante tanto tiempo, durante este corto tiempo en que se fue conocido, ya desde el 2009 a la fecha. Más ahora que la red, como les digo, está inundada de videos y fotos y testimonios, se supone, de internautas que alimentan la idea de que el Enderman vive entre nosotros. Es el primer personaje creado por internet que ha quedado instalado en el folclore popular y abrió la puerta a otros mitos digitales. A esta altura del siglo XXI se puede decir que Slenderman es el primer personaje creado por internet y que ha ido opacando ciertos mitos que tenía, como lo que hablábamos del hombre del saco, la chica de la curva, eh, y otras, entre otras, ¿ya? Así que, por muy retorcido que suene este tema, esto tomó un giro bastante cruel en el año 31 de mayo del 2014, donde dos niñas de 12 años, residentes de Wisconsin, se conocen, em, no dice esa parte, y cuando comienzan a generar esta amistad bastante especial, em, eh, tienen este contacto o empiezan a tener estas alucinaciones con compartir estos creepypastas, esto es real, y hablar de esta literatura de terror que estaba dando vuelta por las redes. Eh, Esta las lleva a que asesinen a otra niña y le echen la culpa a Slenderman o decir que Slenderman las obligó. ¿Ya? Eh, Estas chicas fueron detenidas por la policía, lo cual era muy sospechoso porque eran niñas, ¿ya? Iban caminando solas en la carretera. Eh, y ellas mismas confiesan el asesinato y dicen que acaban de asesinar a Peyton Leuter, que era la chica que asesinaron, y se dirigían a una reserva natural donde se encuentra la mansión de Slenderman, supuestamente. ¿Ya? Habían traspasado esta dimensión entre realidad y fantasía, eh, cosa que no existe, pero se habían alimentado tanto con este creepypasta que llegaron a creer que era real. Em, Entiendo que la chica no murió, había quedado gravemente herida, pero al final esta chica Peyton no había muerto. ¿Cuál es el contexto de cómo llegan a creer todo esto? Se supone que son dos chicas que se enamoraron, ¿ya? Pero habían tenido un antecedente de soledad, de maltrato, de bullying, de discriminación de sus compañeros y amigos, solo amigos del colegio, que las llevaron a construir esta nueva realidad. Y Slenderman para ella fue una forma de escapar. La historia que voy a contarles ahora, a mí me llama mucho la atención y me encanta. Yo he visto sus musicales, pero me voy a enfocar en la película del 2004. Bueno, tampoco me voy a enfocar tanto en la película, si estoy hablando más de la leyenda con respecto a eso. El fantasma de la ópera. Aunque no lo crean, está basada en un hecho real. El fantasma de la ópera es una de las últimas adaptaciones cinematográficas durante el año 2004. Bueno, había muchas. De hecho, el fantasma de la ópera perteneció a la línea de monstruos de Universal. Creo que fue la primera película que se hizo. No sé si en el 2025, el 1925, 1921. ¿Ya? Y está basado también en este musical de Andrew Lloyd Webber que ha estado históricamente en Broadway. Trabaja Patrick Whitson, que es el del Conjuro. La trama habla de que en 1919 en la Ópera Garnier de París hay una subasta y un anciano
Raúl Visconde de Chagny compra una caja de música con la forma de un mono que lleva túnicas persas y que toca los platillos. Durante la subasta se encuentra con Madame Guerre, a quien conoció cuando era joven. La atención se centra en la siguiente pieza de la subasta, el lote 666. Una lámpara de araña en piezas que ha sido restaurada recientemente y cableada para la novedosa electricidad. A medida que los subastadores muestran la araña restaurada, ilumina y lentamente se eleva a su antiguo lugar en las vigas con el creciente sonido y apertura musical que evoca los años de decadencia de la época. El blanco y negro se convierte en el color y el público viaja en el tiempo hasta 1870 cuando la ópera estaba en su mejor momento. Esa es la premisa de la película El fantasma de la ópera. Pero se basa, tal como se conoce, de el fantasma o una persona que aparecía durante la ópera. Vamos a conocer la historia real de todo esto. El fantasma, a ver, esta es una novela que hizo Leroux y que él dice que se basa en una historia real que ocurrió en el subterráneo, en las catacumbas del Teatro de París. ¿Ya? Vamos a decir un poco lo que dice Leroux, cómo define este fantasma de la ópera. Dice que el fantasma en realidad es un hombre atormentado, cuyo rostro está deformado desde nacimiento. Se le otorga el aspecto de una verdadera aparición de una bestia. Leroux lo presenta como un genio de la arquitectura, la magia, la música y a la vez como un cadáver viviente que había erigido sus dominios en los subterráneos de la ópera. Como un Leonardo da Vinci cualquiera. La criatura se enamora de una joven soprano de la ópera, Christine Daae. Le da lecciones de canto y hace todo lo posible por mantenerla a su lado. Y hasta la rapta para retenerla en su morada. A lo largo de la historia se suceden las escenas de emoción, trampas, bajo tierra, catacumbas, caídas de lámparas, muertes y venganzas. Hay una que es de terror, de Fantasma de la Ópera, no me acordaba, ahora me acordé, creo que la tengo, que es una adaptación que la hace el mismo Robert Englund y es muy parecida a Freddy Krueger su, su cara. Una misteriosa presencia habita los sótanos de la ópera de París, provocando accidentes, muertes y chantajeando a los propietarios. Es la premisa del libro de Leroux. Y efectivamente, se dice que cuando fueron a construir el teatro en París, está construido en una parte donde era una laguna y un pozo gigante, por lo tanto tuvieron que hacer muchos pilares y columnas altas para alcanzar un nivel que el agua no afectara la infraestructura del teatro. Por lo tanto se generan estas catacumbas o estas cavernas prácticamente basílicas debajo de que claramente son propician un hogar para este fantasma, ¿ya? Em, Eric, finalmente era el nombre de este protagonista de este libro. ¿Ya? En un gesto de redención deja marchar a Christine con su amor de la niñez, que era Visconde Raúl de Changy, que era el personaje que mostrábamos al comienzo cuando le hablé de la película. En el epílogo de la novela, Leroux cuenta el fin del fantasma. Murió solo y desesperado, prese de sus funciones, pero habiendo sentido un atismo de temor, de amor, haberse enamorado, y concluye su vida aislado del mundo exterior. Esta novela cautivó igualmente a todos los lectores en ese tiempo, en la década del 20, previo a la película incluso. Em, y la gente creía que actualmente estaba viviendo el fantasma. Desde la primera entrega de esta novela, Gastón Leroux afirmaba que la demencia que lo iba a relatar, los capítulos sucesivos, estaba basada en hechos reales. El fantasma de la ópera sí existió, dice Leroux. No fue como durante mucho tiempo se creyó, ya una inspiración de artistas, una superstición de directores. Y en efecto, como otras leyendas, la de fantasmas de la ópera parte de elementos verídicos como que el autor francés esculpió una historia híbrida entre la realidad y la literatura. Una primera fuente de inspiración para la historia del fantasma constituye el mismo edificio de la ópera, tal como les comentaba yo recién, donde fue construido. Fue una iniciativa del emperador Napoleón III, quien quiso crear un templo de música que se convirtiera en un símbolo de su propio régimen. Al comenzar las obras en 1862, un inesperado obstáculo emergió desde las profundidades, un antiguo afluente del Sena,
del río Sena amenazaba la estabilidad del edificio que debería alzarse sobre terrenos pantanosos. Para asegurar los cimientos, el arquitecto Charles Garnier creó un lago artificial aislado por muros que debían dar estabilidad al edificio y evitar filtraciones de agua en la actualidad. Los bomberos parisinos drenan 2 veces al año el subterráneo del teatro para que evitar que el nivel suba y así proteger a la fauna que existe también ahí. Y, bueno, y entre esa gran cisterna y el nivel del suelo se edificaron 5 pisos de galería subterránea. Es como un edificio hacia abajo. Todo ello Leroux lo sugirió en la obra. eh, Y se dice que Eric, este fantasma, había sido contratado por Garnier como ayudante y que el fantasma durante un largo periodo de tiempo dilató la construcción del edificio, ¿ya? Porque trabajó primero en el diseño de su propia guarida, por eso dice que era un arquitecto, donde se refugiaría durante el resto de su vida de la humanidad. En ese mismo espacio se sitúa la escena que abre la novela de Leroux, ¿ya? Eh, con este fantasma Eric corriendo con la cara media tapada. Em, Durante mucho tiempo se pidió no abrir las catacumbas, y eso creo que pasaron alrededor de 100 años, ¿ya? Para guardar, donde Gailar había guardado un tesoro en el subsuelo de la ópera, ¿ya? Y que estaba cerca de este lago subterráneo artificial. Este lugar era protegido por dicho fantasma. Leroux recoge también mi historia añadiendo que cuando los obreros comenzaron los trabajos para realizar una caja fuerte en uno de los muros del subterráneo, la pared se derrumbó dejando descubierto un apartamento completamente amoblado. No solo eso, en la cámara apareció un cuerpo en descomposición de este personaje llamado Eric. Según Leroux, la ópera quiso ocultar aquel insospechado descubrimiento y arrojó el cadáver a una fosa común. Pero el novelista quiso averiguar más y constató que la estructura ósea del cuerpo presentaba signos de malformación. Quien quiera que fuese, aseguraba, se había encerrado a sí mismo con la única intención de fallecer ahí. En realidad, no consta que se haya encontrado algún esqueleto, no hay antecedentes de eso. Eh, pero Leroux lo llevó a la literatura de esta manera y nos cuenta como premisa que había ocurrido todo esto en realidad, de que hace más atractivo y hizo que esto sea una de las obras adaptadas a los musicales más famosas de todos los tiempos. Y finalmente, yo creo que la más famosa internacionalmente, la más querida y nunca bien ponderada, Llorona. Vamos a verla, vamos a comparar la película La maldición de la Llorona de los Warren, que no tiene mucho que ver más que el comienzo. Lo otro es un slasher paranormal, por decirlo de alguna manera. Sí, porque los slashers siempre son buenos vivos. Es una película del año 2019, sobrenatural, ya. Está en el universo de los Warren, del expediente Warren, el conjuro. El prólogo dice que en 1673, en México, una pareja está jugando con sus hijos en el campo y el más pequeño le da a su madre un collar que ella acepta muy agradecida. El niño cierra los ojos brevemente y cuando los abre su familia está desaparecida. Mientras busca a sus padres, el niño ve a su madre ahogando a su hermano en un arroyo. El niño corre horrorizado, pero su madre lo atrapa y al parecer también lo ahoga. Y después, habla de 300 años después, que una trabajadora social está investigando la desaparición de 2 niños que pertenecen a una clienta. em, y también empieza la cuestión con los hijos de ella y empieza a ser atemorizado por la llorona y por una mujer que lo anda buscando bajo ninguna justificación. Porque no tiene nada que ver si esta cuestión pasó en México, la llorona, bueno, está cerca, puede ser, y pasó a Los Ángeles, ya. La película es un bodrio, ya. Lo mencioné como adaptación. Hay algunas adaptaciones de mexicanas que no son tan malas, pero se enfocan típica persona, típico grupo que va al campamento, que tienen sexo, se drogan, se alcoholizan y la verdad es que la llorona lo empieza a matar de a uno.
No tiene ninguna gracia. Pero lo que sí es interesante de todo esto es el contexto real de La Llorona. La Llorona es conocida en Latinoamérica, Hispanoamérica, ¿ya? Es un espectro del folclore hispanoamericano. Se dice que originalmente de México, y según la tradición es un alma en pena de una mujer que ahogó a sus hijos y luego arrepentida y más encima maldecida, los buscó por las noches por los ríos, pueblos y ciudades, asustando con su sobrecogedor llanto. Quienes la ven y la oyen en la noche huyen despavoridos. Se supone que durante todo ese tiempo ella llega a morir en algún momento buscándolo y nunca lo encontró. Su leyenda posee gran diversidad de versiones con generalidades y particularismos propios de muchas regiones geográficas. A pesar de ello, su relato mágico sobrenatural, emergido de múltiples orígenes, es constante y reconocido, añadiendo texturas diferentes, algunas cosas más híbridas que se le agregan, pero en fin, pasa a ser un relato trascendental. La leyenda de La Llorona es muy antigua, ya tiene orígenes prehispánicos, se dice que antes que llegaran los españoles acá, ya se estaba comentando esto, incluso en el tiempo de los mayas. Em, se le ha dado forma a otros personajes con características similares a La Llorona en algunos pueblos autóctonos de América, pero si nosotros nos enfocamos acá en Chile, yo creo que no hay ciudad en donde no se hable de La Llorona, donde no se haya escuchado La Llorona. Según yo la escuché en una oportunidad, no la vi, pero sí estábamos en el sector costero y yo sentí, pues la sentimos y no, ese día pues, no tomábamos, no éramos andar carreteando con alcohol, cosas así, sino que estábamos muy. Yo creo que a lo mejor por eso lo sentimos, porque no estábamos tomando. Pero estábamos con Pablo, con un amigo y otro más, y Felipe, y sentimos cuando la empezó a llorar y que se acercaba a la carpa de nosotros, porque estábamos en un sector llamado Los Castillos, y que ella bordeaba la carpa y la escuchábamos, y nosotros llegamos a un punto de salir a confrontar la situación y no había nadie, y había un espacio muy distante con las otras carpas, de muchos metros, yo creo que más de 50 metros entre los otros campamentos, en que podíamos haber visualizado si alguien iba corriendo y eso jamás ocurrió. Por lo tanto, nosotros creemos que eso es verdad. ¿Qué nos pasó? ¿Ya? Comentarle que, por ejemplo, en la literatura siempre ha sido tratada en múltiples ocasiones con diversas formas narrativas, ¿ya? Algunas novelas son La leyenda de la Llorona, Rudolf Anaya, El río, el pozo y otras fronteras de Eduardo Antonio Parra. En la televisión, el mito de la Llorona es comúnmente nombrado en programas como Chespirito, siempre nombraban a la Llorona, o como bueno, el Chavo del Ocho. Eh, en la serie Supernatural, también en un capítulo hablan de la dama de blanco, ¿ya? Pero se refieren a una mujer que llora y grita por haber matado a sus hijos. Y en uno de los episodios de, no me acuerdo cómo se llama esta serie, Grimm, también el detective se enfrenta a la Llorona, porque Grimm es como de los demonios de que se basaron los cuentos de los hermanos Grimm y que lleva un linaje de sangre y ellos son los únicos que pueden matarlo y acaba, claro, el detective descubre que el caso de la Llorona es una mujer que hubo a sus tres hijos, ya, por venganza con su marido porque abandonó a una mujer. Y eso es un poco la historia de la Llorona en general. La leyenda dice que por querer vengarse del papá. En el cine, la leyenda de la Llorona ha sido llevada en numerosas ocasiones, la mayoría de ellas por el cine mexicano y los estadounidenses. En México, entre el año 33 y el 74 se llevaron a cabo seis largometrajes que cuentan la leyenda desde el punto de vista de la versión hispánica, centrándose en el alma en pena de la mujer que vaga por la noche lamentándose por la pérdida de sus hijos. Las primeras películas sobre este tema surgieron en la época de oro del cine mexicano, siendo la primera La Llorona de 1933, ¿ya? Considerada la primera película de horror del cine mexicano. Imagínense, el 33 nosotros acá en Chile tuvimos el Ángel Malo, fue el 2000, el negro, entonces igual es alta diferencia, estamos a años luz de eso. El año 47 se hizo La herencia de la Llorona, ¿ya? Después, el año 60 se hicieron tres películas mexicanas, El grito de la muerte, que era como un western, La Llorona en el año 60 de René Cardona, y en fin, así nos vamos encontrando con diferentes relatos. En la música encontramos a La Llorona. Es una canción popular,
originaria del estado de Osaka. Como la leyenda, esta canción se caracteriza por contar con múltiples versiones de forma que su letra varía con su intérprete y de acuerdo a la región que se está contando, pero trata de describir un poco la historia de La Llorona. Eso es lo que yo quería contar hoy día, eso es lo que quería conversar. Lo más probable es que nos encontremos más pronto que tarde con cerrando este tema de las cosas sobrenaturales. No creo que cerramos el tema sobrenatural, las cosas de terror, pero creo que en este mes de octubre nos enfocamos bastante en querer conversar sobre cosas paranormales, cosas de terror, o cosas de este mundo invisible que no podemos ver a diario, o que nos negamos a ver principalmente. Así que después de esto tengan cuidado al apagar la luz, al mirar debajo de su cama, o al escuchar que a lo mejor no es un gato y es la llorona que está rondando. Buenas noches.